Estamos al aire, bienvenidos a nuestra audiencia a lo largo y ancho del continente. Mi nombre es David Díaz Bejarano, soy director de Pinceladas de Fútbol, proyecto colombiano, y es para mí verdaderamente un gran honor estar en este espacio y compartirlo con dos grandísimos personajes que quiero presentarles. En primer lugar, Juanqui Jurado, él es periodista argentino, cronista en Fox Sports, productor de una iniciativa muy bonita de la cual vamos a hablar más adelante, que se llama Pelota de Papel. Él es conductor, tiene un programa que se llama Un Plan Simple, podcast muy chévere también que lo pueden encontrar en Spotify, en donde mezcla cultura, sociedad, literatura, realmente una iniciativa muy, muy interesante. Y también tenemos a Roberto Meléndez, él es chileno, él es fundador de Barrio Bravo, realmente una iniciativa muy interesante. Roberto se describe en su página como un delantero con poco compromiso defensivo, galán de rachas, esperando que llegue la racha. Él es realmente un autor con una pluma exquisita y yo veo en él una de las futuras voces futboleras y literarias de Sudamérica. Barrio Bravo es sobre todo Chile, o sea, es como una expresión chilena de fútbol, pero también del fútbol total, y la invitación a toda nuestra audiencia es que descubra su proyecto. Barrio Bravo lo encuentran en redes. Ha sacado 3 libros: Porque amamos la pelota, Barrio Bravo Mundial y Las gambetas de la vida. Roberto, bienvenido. Juanqui, ¿cómo están? Hola David, hola Roberto, un placer estar con ustedes, agradecerles este espacio, agradecerle a todo el equipo de producción que está trabajando tanto en esta semana tan especial para nosotros y hoy solamente mandarle el abrazo más fuerte a todos los fanáticos y a todas las fanáticas del fútbol que están alrededor del mundo y que estamos todos consternados por esta noticia que nos atravesó y que nos apareció como un cachetazo, como una bofetada, como una realidad que es la muerte de Diego Armando Maradona, que nos ha dejado devastados, no solamente en la Argentina. Sabemos que Maradona es del mundo, sabemos que Maradona es de todas partes, pero bueno, aquí Sí. en Argentina lo vivíamos de una manera muy especial y sinceramente el abrazo más grande a todos, a toda su familia y a toda la gente que lo quiere. Yo creo que es inevitable hablar de Diego de alguna manera. Antes en el backstage, en este conversatorio organizado por el Festival Minuto 90, tú dijiste algo que de hecho creo que es muy, muy certero. Creo que Maradona alcanzó las ligas de un personaje como Muhammad Ali. Y eso es decir bastante, o sea, es como ya unas ligas muy elevadas por su impacto cultural y societal en la vida. Pocos deportistas para alcanzar un impacto en la sociedad como tal. Yo solo diría en lo personal que Diego a mí me hizo una mejor persona. Él me hizo una mejor persona. Yo no tendría otra frase para... Él fue como un modelo de coraje, de rebeldía, de creatividad que yo aplicaba siempre en mi cotidiano, y pues es un personaje que también cargaré por siempre en el corazón. Pero bueno, hoy vamos a hablar... ¿Tú quieres decir algo de Maradona, Roberto, antes de entrar en materia? Es que creo que todo lo que vamos a hablar se va a interpretar un poco en Maradona. Me parece que es uno de los personajes, o es el futbolista más literario de todos, así que creo que van a haber muchas conexiones en todo lo que hablemos con Maradona. Listo, el tema de hoy va a ser literatura y fútbol, y vamos realmente a hacer como una especie de barrido bastante amplio, y yo, pues no sé, quisiera pronto comenzar con ese lugar común. Todos recuerdan cómo de pronto Jorge Luis Borges era una persona, pues, un autor tan importante en la literatura argentina y mundial. Él propiamente el fútbol no le gustaba tanto y se quedó como ese lugar común de que Borges como que no entendía este deporte porque genera tanta pasión en el pueblo, pero también recordemos que incluso Jorge Luis Borges escribió un libro sobre fútbol, un cuento sobre fútbol, un cuento muy particular. Lo escribió con Adolfo Bioy Cázares, se llama Ese es Percipichi, y era realmente como un libro, como un cuento posmoderno en donde era como una concepción del fútbol en donde el fútbol era como un hecho ficticio que los narradores cultivaban desde la radio y los medios. Era una reflexión muy profunda, pero todo eso para decirles que incluso un autor que no le gustaba el fútbol como Borges escribió sobre fútbol, no pudo evitarlo. Pero para ya entrar en materia, quería preguntarle tanto a Juanqui como a Roberto, ¿cuál es el primer contacto que ustedes recuerdan en su vida en donde literatura y fútbol se unieron? ¿Cuál fue como ese primer libro, ese primer autor que ustedes recuerdan, Juanqui?
David, está buenísimo que traigas a Borges, que es un símbolo muy grande de la literatura sudamericana y mundial, uno de los cracks, de los grandes, de los tipos que están en el podio de la literatura mundial. A mí ese cuento me apasiona, a mí ese cuento me encanta, a mí ese cuento me vuelve loco, me parece genial. Yo los 2 primeros contactos que tengo con la literatura deportiva, que tantos tiempos fue bastardeada, que yo odiaba que había sido bastardeada la literatura deportiva, sobre todo porque me daba cuenta de algo. Vos fijate que de la literatura, del periodismo deportivo, salieron unas plumas increíbles. Podemos hablar de Soriano, podemos hablar de un montón, de Rodolfo Art, que también escribió sobre fútbol, pero los 2 contactos primeros que tengo con la literatura deportiva son Alejandro Dolina en sus crónicas del Ángel Gris. Ahí tiene un par de textos que tienen que ver con el barrio, con el fútbol, con un mundo ficticio. Alejandro Dolina con el Ángel Gris hace una obra maestra. El Ángel Gris es una obra maestra de la literatura que yo creo que con el paso del tiempo se va a seguir disfrutando de esa manera, porque es increíble que él haya hecho un mundo casi, en algunos momentos, onírico y borgiano, ¿no? Pero bien barrial. Y esos barrios y esas cosas que se vivía, y esa esencia del fútbol, y lo que significaba el fútbol para todo esto, ¿no? Para toda la gente. Y después hay un libro que a mí es el libro que a mí más me parte la cabeza, que es Literatura de la Pelota. El libro de Santoro, de un compañero de Roberto Santoro, el gran poeta, desaparecido por la dictadura militar, secuestrado, torturado, y que bueno, que él hace un libro que es increíble, que busca a todos los autores que él tuvo a su alcance, que escribieron literatura deportiva, y lo junta en un libro. Y esto lo hace en los años 70, en el comienzo de los años 70. Lo de Santoro es una obra descomunal, y me parece que son las 2 obras que a mí me hacen entrar. Por supuesto, siempre lo tengo presente a Fontana Rosa, porque no paraba de leer. ¿Y sabes en dónde se nos mete el fútbol a nosotros? Creo a todos los latinoamericanos y a todos los hombres y mujeres. En las páginas de los diarios, en los chistes, en Caloi, en los grandes dibujantes, Maicas, en esos tipos que hacían las viñetas y que hacían los dibujos y estaban haciendo literatura, también como Fontana Rosa y como algunos otros, ¿no? Ahí es a donde nosotros, que los que estudiamos periodismo, empezábamos leyendo el diario de atrás para adelante, desde la página de los chistes, ¿no? Sí. Porque eso, cuando vos sos chico, eso te atrapa el dibujo, te atrapa la historia, te atrapan los sueños, te atrapa todo. Bueno, ahí nosotros encontramos un contacto con la literatura deportiva que es fantástico, que es hermoso, que te llena el pecho, que te llena de alegría, y está el dibujo. Por eso cuando nosotros en Pelota de Papel también estamos haciendo un homenaje a Santoro, juntando a tantos autores. Y a la vez que estamos haciendo un homenaje a Santoro, estamos homenajeando también a los dibujantes, por eso todos los dibujantes están ahí, y también unimos al periodismo deportivo, unimos a los cantantes, unimos a gente que creíamos que tenía que decir algo de la literatura de la pelota. De Pelota de Papel vamos a hablar ahorita, porque realmente una iniciativa muy original, incluso a nivel mundial. Yo no sé quién más haya tenido la idea que ustedes tuvieron, y vamos a hablar de eso más adelante. Roberto, ¿cuáles de pronto para ti los primeros recuerdos? La misma pregunta, fútbol y literatura, ¿cuál fue como esos primeros contactos? Sí, bueno, en lo personal, creo que el primer momento que yo comienzo a escribir de fútbol no está relacionado básicamente con cuando empiezo a jugar fútbol. O sea, a los 4 o 5 años, y a través del fútbol empiezo a hacer mi historia. Me iba a pelotear el portón de la casa, mi mamá desesperada porque lo tenía hecho mierda, y en esos jueguitos solo, 4 años, 5 años, me inventaba historias. Me imagino que muchos futboleros lo hacemos. El hecho de proponerte y decir, bueno, estoy en un estadio lleno, estoy jugando el mundial, estoy jugando en esta parte, distintos escenarios, y comenzaba a crear historias. Y lo que siempre hacía, a diferencia, no sé, de las películas gringas que siempre terminaban con finales felices, yo me perdía los goles. Entonces me reía, me daba risa, y cuando le contaba eso a mis amigos muy chicos no me entendían. Creo que finalmente el hecho de escribir un poco eso,
a partir del fútbol. Está un poco el ejercicio de vivirlo desde la cabeza, no solamente desde los pies. Y en cuanto a la lectura del fútbol, bueno, yo llegué a la lectura del fútbol porque estaba un poco cansado de lo que ya estaba leyendo. De hecho, fue cuando derivé después de leer Thomas Mann, que me pareció terrible, espesísimo, y necesitaba leer algo con más gracia, ¿no? algo que lo sintiera más una conexión conmigo, y que no fuera simplemente Kundera, con todo lo que él hace, que es muy entretenido también. Que tuviera fútbol, que tuviera calle, que tuviera barrio. Y un amigo me prestó un libro de cuentos de Soriano. Y me volví loco, me volví loco, y dije, no lo voy a creer. Y después me prestaron uno de Fontana Rosa. Y aparte justo el de Fontana Rosa, ese cuento espectacular del hincha de Rosario, que va a ver esta final con el partido contra Newell's. Y mientras lo leía, y yo decía, no, es que esto es genial, esto es mejor que el Quijote, esta weá es mejor que cualquier cosa. Y también, como decía Juanqui, el ejercicio de leer los diarios. Yo cuando le compraba el diario, porque siempre lo compraba, lo compraba, estaba en mi casa o yo lo compraba, lo primero que leía era el deporte. Siempre. Y ahí hay una, digamos, acá en Chile no se escribe en los términos, digamos, como con la tonalidad argentina, pero siempre me llamó la atención, obviamente, el hecho de leer fútbol. Me gustaba, siguiendo la carrera de Salas, terminamos partido y me iba a leer. A ver la crónica, y allá era un partido de mierda que no pasaba nada, pero la crónica era espectacular. Y decía, esto es interesante, esto es choro, esto me cae bien. Y yo creo que por eso llegué finalmente, porque lo acepté con gusto lo que voy a ver, y la capacidad que tenía también de atraer a la lectura, y traer todos los componentes, digamos, de lo que está ocurriendo en una sociedad a través del fútbol. O sea, a mí me parece que un escritor, al menos un autor, que pretenda hacerlo, tiene que hablar a partir en el lenguaje y en el tiempo que le toca vivir. Yo cuando estoy escribiendo en Barrio Bravo, quiero que, no sé, en el año 2070, vean cómo hablábamos y cómo nos expresábamos, y el mundo de ahora, el mundo del 2020, el 2018, 2017, y no necesariamente estar preocupado, digamos, de cómo se escribía antes o cómo se está escribiendo ahora, y me parece que eso con el fútbol se logra muy fácil. El fútbol tiene todo, desde esa cosa como un poco mágica que pueden ser las mufas, digamos, las cábalas, a elementos, bueno, que pueden ser súper rupturistas o distintivos de una sociedad. Cuando el fútbol, digamos, por lo menos en Chile, pasa a ser una sociedad anónima, te está expresando también cómo Chile está funcionando como país. No es algo aleatorio que ahí llegue la sociedad anónima al fútbol chileno. Desde elementos así políticos hasta cosas más sencillas, como el hecho de abrazarte con un weón que nunca en tu vida viste en el estadio, y lo abrazáis. En cambio, a tu vecino, que lo veis todos los putos días y te metí en el ascensor con él, ni siquiera le decís hola. Pero en el fútbol, estando viviendo un partido con un gol, te entrelazáis con la gente. Y me parece que ese testimonio en la literatura, no reconocerlo, me resulta snob, y me resulta traicionero finalmente respecto a lo que se está viviendo. Yo no puedo entender al siglo XX, no puedo entender al siglo XXI, y tampoco puedo entender, digamos, estos mundos, digamos, sudamericanos al menos, sin el fútbol. Me parecería una obra tan indolente respecto a lo que está sucediendo, el descartar finalmente esta tradición popular que mueve masas, que conspira masas y que hace feliz y sufrir a tanta gente, que obviamente tiene que ser parte del mundo de la literatura, del mundo del arte. Así que obviamente por eso siempre estoy atento a todo lo que pueda surgir a partir de literatura de fútbol, porque me parece un elemento. Está genial, o sea, yo me quedo con eso de que tú dices del fútbol para entender la sociedad. Yo solo muy brevemente, o sea, podemos votar nombres toda la noche, todo el día. Yo solo, para mí Eduardo Galeano, pues para muchos de jóvenes así, 30 y pico, 34 años, cuando uno lee Eduardo Galeano es algo que cambia el paradigma total de qué es el fútbol.
sea, la pausa, la prosa simple pero lírica, las ideas como concretas, hablar como de belleza, de sexo, de orgasmos, de política, de la FIFA, de corrupción, era un genio. Y también creo que dentro de mis preferidos también está Juan Villoro. Hoy en día creo que se expresa con... Juan Villoro sí es como ya un ejercicio de virtuosismo de la literatura. Creo que el mexicano realmente escribe muy bien. Pero bueno, nos podríamos votar toda la tarde votando nombres. Yo quiero empezar, seguir la conversación pensando ahora cuando los jugadores de fútbol ellos mismos se lanzan al ejercicio de escribir. En este sentido, quería hablar con Juanqui, que nos contara un poco cómo surgió ese proyecto tan bonito, tan significativo y tan importante que se llama Pelota de Papel, que para quienes no lo conocen lo pueden comprar en Amazon o lo pueden encontrar, y es realmente una iniciativa en donde jugadores como Sebastián Domínguez, Jorge Bermúdez, Roberto Bonano, Agustín Lucas, Gustavo López escriben de fútbol, y además, como tú lo mencionaste, integraron como ilustradores como para que sea el paquete total, historias, Claro. ilustraciones. Y te quería decir una cosa antes de que nos contaras, Juanqui. Estuve leyendo el libro, tú eres el productor, tú eres como un poco la mente maestra. Cuando leí Pelota de Papel, lo más valioso que puedo rescatar es que les creo a los jugadores que ellos La introducción, yo estaba buscando hacer un libro que homenajee. Yo venía a hacer el curso con el maestro Ariel Sher, un gran escritor. Ariel Sher es un gran escritor de literatura deportiva y un formador de periodistas y maestro aquí en Argentina y en toda Latinoamérica. Los cursos de Ariel Sher de literatura deportiva se dan online y los toma todo, un montón de gente de toda Latinoamérica, ¿no? Y es fabuloso eso. Y yo tenía ganas de hacer algo con literatura de la pelota de Santoro, ¿no? Algo que junte en ese material muchos textos de fútbol, porque sinceramente creía que iba a ir por ese lado. Pero me dediqué a hacer solamente los prólogos, que quizás son la idea más política y social que tiene el libro. Me dediqué a contar cuál es nuestra idea y a defender al colectivo que somos todos los hombres y mujeres que formamos parte de Pelota de Papel. Me dediqué a poner las ideas principales y bueno, yo soy muy amigo de Sebastián Domínguez, es un hermano para mí, bueno, él me presentó a Agustín Lucas, que hoy no hay un día que no le pueda escribir a Agustín, que es una persona extraordinaria, un poeta uruguayo, escritor, tiene casi 10 libros de fútbol ya editados. Lean a Agustín Lucas porque es un poeta de esos que aparecen muy rara vez, y sobre todo de literatura deportiva rioplatense, uruguaya, que es fabulosa. Lo que escribe Agustín Lucas es estupendo, es extraordinario. Y bueno, ellos venían con la idea de hacer un libro, querían escribir 4 cuentos y juntarlos en un libro, y aparentemente Pablo Bernasconi, un gran artista argentino, los iba a ilustrar. Y me cuenta esta idea, y obviamente como amigos, yo me ofrezco a ayudarlo, él me pide una ayuda para editarlos, les digo que sí, que los edito, y en ese momento, en el brainstorming, como le dicen ahora, ¿no? Y en todo ese cruce de ideas, en ese choque de ideas que nosotros le decimos charla de café, que le vamos a seguir diciendo charla de café, aparecieron todas las ideas en mi casa y en la de él. Yo no podía frenar en la cabeza cuando pensaba en Santoro, cuando pensaba en literatura de la pelota y cuando pensaba que los jugadores de fútbol podían escribir y que podían ser muchos más. Y obviamente lo llamé al maestro Sher, a Paula Rodríguez, a un montón de gente, a Eduardo Sacheri, a Sebastián Domenech, que es un gran ilustrador, a Costanzo, a Maicas, al maestro Maicas, que en ese momento estaba vivo, y les pedí ayuda, les dije, chicos, yo en ese momento estaba trabajando con Mario Pergolini y con Reinaldo 7K en la radio Vortex, y hicimos un desayuno ahí, invitando a Sebastián, estábamos tomando ahí, y ahí se ocurrió. Ahí ocurrió, yo pensé que Sebastián pensaba que eso se podía convertir en 11 jugadores.
uno por cada puesto. Teníamos al Patón Guzmán, amigo nuestro, a Pablo Aymar, que ya me había dicho que sí, al Patrón Bermúdez, que me había dicho que sí, a Juan Pablo Sorín, un crack, que me había dicho que sí, Jorge Valdano me había dicho que sí, hasta Ángel Capa me había dicho que sí, y Mónica Santino, una jugadora que acá es una leyenda, un emblema del fútbol femenino también. Y ahí dijimos, bueno, el 11 está, pero no, yo sentía que era algo más colectivo, lo fuimos sintiendo, lo fuimos percibiendo a lo largo que se iba haciendo. Y dijimos, vamos hasta donde se pueda. Y ahí me pareció que había que juntar lo que vos bien contaste en el comienzo de esta charla. Ese primer contacto, ese primer sentimiento, ahí está lo más puro de la esencia, de la literatura, de por qué gozamos con la literatura, por qué gozamos con el fútbol, por qué gozamos con el dibujo, con el arte, con el cine, con la música, y ahí lo encontré. Lo encontré en ese momento de juntarnos todos, de dejar cualquier tipo de diferencias de lado y trabajar en un colectivo y no en una persona, ni no en unos personajes, ni no en dos jugadores que inventan algo, ni siquiera yo soy, más allá de que sea el productor o el que tuvo las ideas, soy el dueño de Pelota de Papel. Pelota de Papel es de todos, del mundo, del que quiera copiarlo, del que quiera hacerlo en otros países, y por eso 100% solidario. Y ahí salió todo, todos estos que te nombré están en todos los libros y muchos más. Me estoy quedando sin nombrar a casi 300 personas. Claro, no, y realmente creo que es una iniciativa realmente muy innovadora, creo yo. Pioneros, yo creo que ojalá los copien en África, en Asia, porque realmente Europa también es una idea muy chévere. Roberto, yo te quería preguntar, ¿tú qué casos conoces de pronto de jugadores que se hayan volcado con éxito al ejercicio de la escritura? Y si de pronto no conoces o no tienes en el radar, ¿qué jugadores tú crees que por su manera de expresarse, por su historia de vida, por su carácter, por su talante, porque incluso tú eres un escritor que de hecho es más un poco también por su estilo de vida que terminas escribiendo, ¿qué jugadores tú dirías este tipo podría de pronto ser un buen escritor? Yo soy de las personas que piensa que el hecho de escribir no va a poner bien un punto, una coma o una tilde. Creo que el hecho de escribir es la tonalidad principalmente, es tener un tono y poder traspasar ese tono. Generalmente cuando escribo me gusta mucho, bueno, siempre lo hago en realidad, leer las entrevistas de los jugadores porque ahí un poco entiendo su mundo, a partir de lo que está respondiendo, lo que quiere responder, lo que deja de responder, cómo lo dice. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me parece que hay un personaje espectacular, que es este uruguayo que juega en Godoy Cruz, el Morro García. El Morro, sí. Oh, es que es tremendo, es tremendo, es tremendo. Si tuviera que, por ejemplo, si tuviera que hacer un personaje en primera persona, y que, obviamente, que él se escribiera a sí mismo, el Morro. No pienso tanto en ese personaje, digamos, más intelectual, no estoy pensando en un Valdano, estoy pensando en un personaje más Morro. Y creo que así como él, pueden haber muchos, pero se me vino al tiro en la cabeza. No, genial. Sí, el tipo es realmente un tipo muy peculiar. Sí. Yo quería sencillamente compartirles, yo no sé si ustedes conocen la historia del Secret Footballer en Inglaterra. El Secret Footballer en Inglaterra es un exjugador de Premier League que a partir de 2012 empezó a escribir toda la intimidad del camerino inglés y empezó a escribirla de manera anónima. Pero entonces empezó a escribir cómo es la verdadera historia de los jugadores, o sea, todas las mujeres, todos los excesos, todas las... Y el tipo se volvió famoso, el tipo ha sacado 5 libros de Secret Footballer, lo pueden encontrar también en Google. Los libros del man tienen una prosa ya, no es nada un ejercicio literario realmente profundo, pero es realmente un testimonio de cómo es la vida secreta de los jugadores de Premier League. Y a día de hoy han pasado como 8 años y mucha gente sigue sin saber quién es él. El tipo ha logrado mantener su anonimato. Ese es un ejemplo de un jugador de fútbol que está escribiendo a día de hoy y nadie sabe quién es, pero el tipo sigue escribiendo. Yo quisiera ahora que consideráramos un poco lo que realmente los escritores buscan, o sea, como esa musa, esas inspiraciones, esas situaciones. Por ejemplo, Ángel Capa decía que el título que ganó con Universitario en el 2002, con un plantel que no cobraba hacía 6 meses, se le asemejaba como una novela de García Márquez.
En ese sentido, quería preguntarles a ambos, ¿qué partidos o campañas merecerían ser inmortalizadas a través de un cuento o una novela? Roberto, ¿cómo la ves? Wow. Me cuesta pensar en una campaña, en un equipo en particular, porque me parece que hay mucho. Yo soy de esas personas se fijan en ciertos detalles. Incluso, no sé, también cómo lo vive la gente. Me acuerdo de la final, por ejemplo, una final que hubo en Chile. Católica, la Universidad de Chile. Mi equipo, la U. Y la primera final la habíamos perdido 2-0. Y Católica era un buen equipo, había quedado eliminado por errores, digamos, del arquero contra Peñarol, pero un equipo que tenía para jugar final de Libertadores ese año, el 2011. Y a U había llegado hace poco tiempo San Paoli, o sea, ese mismo semestre. Y era un técnico que en un principio estaba cuestionado, un poco ridiculizado, porque era limitador de Bielsa, aparte de todas esas frases y arengas un poco, digamos, melosas que se tiran, pero independiente de eso, era un equipo que iba para adelante, era un equipo que tenía, digamos, una convicción de juego, pero ese 2-0 nos había matado. Yo sentía que nos había matado. Pensé que no lo dábamos vuelta. Y un amigo me escribe el otro día, digamos, por el chat, y me pregunta cómo estamos para la vuelta. Y digo, puta, no sé, bueno, está complicado. Y me dice, no, ¿cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? Si tengo entrada al estadio, si no tenéis fe no me vais a acompañar. ¿Y de dónde sacaste la entrada? Bueno, y la mamá pololeaba con un ex jugador de Católica. Entonces tenía entradas, y eran entradas, digamos, para la Marquesina, que es un lugar aparte que es típico Católica. Y, y fuimos al estadio. Y recuerdo que, bueno, Católica era local en ese día, la Marquesina también es un lugar, digamos, de gente de dinero, entonces había mucha gente católica. Y los de la U nos quedamos en un rinconcito, éramos como 50, 100 huevones ahí. ¡Tah! Y cuando termina el primer tiempo, digamos ganando 2-1, estábamos cerca de la hazaña que conseguimos, ganamos 4-1 y la dimos vuelta. Recuerdo que cuando fui al baño, vi a todos los que estábamos con camisetas azules tomando agua. Todos tomando agua, porque habíamos cantado toda la puta primera parte. No habíamos parado de cantar y no dejamos de cantar los 90 minutos. En cambio, todos los de Católica estaban meando. Y cuando vuelvo, le digo a Juanjo, mi amigo, le digo, weón, vamos a ganar esta weón, vamos a ganar. Y me parece que ese tipo de cosas, digamos, son las que a mí más me atrapan y cautivan, digamos, del fútbol. Y obviamente uno puede repasar a partir de lo mismo que estoy contando, cómo era ese equipo de la U y por qué te genera esa convicción, o esa pasión. Pero sí, pero delimitarme, digamos, a la cancha, a veces me resulta un poco más aburrido. Me gusta los componentes que van alrededor y cómo esos alrededores le van dando ese ingrediente, esa sustancia, digamos, divina que es el fútbol. Ahora, si tuviera que hacer como, digamos, una especie digamos, de buscar algún personaje, yo creo que todos los chilenos estamos súper atrapados por Bielsa. Y ese es yo tengo una obsesión porque nunca he sabido, o sea, se dice, de esto Wikipedia lo dice mal, que hizo un gol en su carrera como profesional. Pero yo estuve investigando y son 2 los goles. Lo que pasa es que lo hizo en un solo partido, pero hizo 2 goles. Pero nunca he visto que alguien le pregunte cómo fueron los goles. No hay una crónica tampoco que relate esos goles. A mí me encantaría alguna vez hacer un cuento de esa jornada memorable de Marcelo Bielsa en la cancha, haciendo esos 2 goles, los 2 únicos goles de una carrera que como futbolista no fue tan audaz que como técnico. Eso es un objetivo que tengo, escribir sobre los goles de Marcelo Bielsa, los 2 goles que están escondidos en el polvo de las redacciones. Bien, me fascina. Esa es la esencia de Barrio Bravo. Entonces, sigue adelante. Juanqui, ¿tú qué episodio futbolero o qué situación te evoca que merecería un cuento o una novela? ¿Sabes que lo primero que pensé cuando Roberto contaba esto, digo, bueno, historias abundan, hay miles, millones de historias excelentes para ir a perseguirlas atrás. Y para eso se necesita que alguien las financie, se necesita el apoyo de alguna empresa que después va a ganar mucho dinero con todo eso. Pero hay una impaciencia hoy en el periodismo a la hora de buscar la historia. Imagínate que ahora son las 18 horas, acá en Argentina 18:30, y hace 3 horas que están todos los periodistas
contando cuál va a ser el homenaje de Boca a Maradona. Y ni siquiera se pueden guardar eso. Imagínate la impaciencia que hay por tirar una primicia y no por el contenido, que cuando vemos algo bien armado, una historia bien contada, algo que nos apasiona, como no sé, puede ser un ESPN 30-30, que tiene un buen dinero para la producción, que es excelente, o puede ser un documental, o puede ser las películas que hemos visto en este festival. Nos apasiona porque atrás de todo eso hay algo increíble, buscado, que fuiste atrás de la historia y se presiente. Cuando vos ves un documental como el de Capadia sobre Maradona, decís, esto es algo diferente, hermano. Esto es algo diferente a la basura que me tengo que comer todos los días. Y ahí está el coso. No hay duda que acá, por este lugar, por el festival, han pasado gente brillante, como por ejemplo Bauso. Bauso es un periodista de investigación y un periodista que rememora momentos increíbles contando la historia atrás de la noticia. Se entiende la historia atrás de la noticia, va a buscar mucho más atrás. Y podemos escribir sobre el Mundial 78, que tantas intrigas tiene, el Mundial 78 en Argentina, que tantas intrigas tiene, que hay miles de intrigas atrás de cada partido, tenemos a los protagonistas vivos, podemos ir a buscar las historias, podemos ir a buscar a quienes trabajaban en ese lugar, podemos trasladarnos al Estadio Azteca y a la concentración de la América, cuando veíamos las historias de Maradona hoy, y ver que en esa humilde concentración se cosieron camisetas un día antes de salir campeón del mundo. Hubo mujeres cosiendo camisetas y pegando escudos con camisetas que eran lo que hoy se entienden como truchas, y fueron las que más gloria le trajeron al fútbol argentino, ¿no? Y fueron camisetas con escudos pegados y camisetas de fútbol americano, y hay una historia, hay un cuento atrás de todo eso. Y para hacerle también, por ejemplo, un homenaje a Ángel Capa, que fue el que te tiró a vos el puntapié para hacer esta pregunta, el equipo de Capa, se puede contar el de Huracán que jugó acá, que pierde la final con Vélez, ¿no? Con el Vélez de mi amigo Seba Domínguez. Hay una historia tremenda de un equipo que ha mostrado un fútbol que no se veía normalmente en Argentina hacía tanto tiempo, que ha hecho ilusionar a la gente con un fútbol distinto, con un fútbol de ADN, fútbol argentino, una cosa que se había perdido completamente y que quizás no se vuelva a ver más. No se vuelva a ver más, quizás fue el último equipo de ese ADN de potrero casi, ¿no? De 1000 pases antes de meter un gol, de una cosa increíble, se le llamó el tiki-tiki acá en Argentina. Sí, hay un montón, pero a mí me gustan también las historias de ascenso, del fútbol de ascenso, de las cosas que pasan y algunos lo llaman anormalidades. Anormalidades porque se creen que el fútbol es el fútbol solamente que se ve en primera o que se ve en la Champions League. No, vamos al otro fútbol. Vamos al otro fútbol al que se mete una vaca en el medio del césped y se tiene que parar el partido en Uruguay. O al que le tiran un colchón en Uruguay abajo cuando hay una lluvia tremenda y se llena de agua el área, tiran un colchón para secar el área, para poder jugar y juegan todos embarrados. Dame esas historias, dame todo eso. Y lo secan con un colchón. Es maravilloso. Es maravilloso. El fútbol es lo más lindo que hay, nos atraviesa la vida, es arte puro, nos hace felices, están llenos de historia. Y lamentablemente hay una ansiedad tremenda por dar una noticia que nos perdemos la historia. Nos perdemos la historia y hay una historia cada día. Imagínate esta semana, la cantidad de homenajes que hay con Maradona, lo que está pasando cada jugador. A cada uno que se entrevista tiene una historia con Maradona. Mamita querida. ¿Sabés los libros que se van a escribir de Maradona? ¿Sabés las historias que se van a contar? ¿Sabés las cosas que van a pasar? Estoy muy de acuerdo con tu diagnóstico, Juanqui. Digamos que, por ejemplo, para darles un ejemplo, yo soy de Colombia y en Colombia es un país en donde hay muchos turistas europeos que se vienen a mochilear. Entiéndase mochilear, venirse con una mochila y descubrir el país como es. O sea, ir a Cartagena, ir a un hostal chiquito, a conocer la vida popular. Y uno cuando habla con ellos les fascina esa experiencia de descubrir un país en su vivencia más popular.
pero a veces desde el fútbol siento que nosotros en Sudamérica nos cuesta como reapropiarnos con orgullo todo eso que tú dices, todo eso del fútbol del ascenso, todo eso del potrero, todo ese fútbol, pero es que así somos y eso es lo que hay y eso es lo que finalmente somos nosotros. Esto se me acaba de ocurrir algo, un texto a propósito de lo mismo que dice Juanqui. Acá en Chile tenemos un estadio que es el Estadio Santa Laura, que es el Estadio de Unión Española. Y es la casa común de todos. Así, ahí juega la U, ahí juega Palestino, ahí juega el Chacomón, y ahí juegan todos. Y hay mucha historia. Aparte yo vivía cerquita en un momento, así que me parece que hablar desde el Santa Laura con voz propia es una inspiración que me acaba de dar Juanqui para un texto. ¿Sabés qué? Cuando yo pienso en esas cosas, vos imaginate que la película que ganó el último Oscar por Argentina, que fue El secreto de sus ojos, La pregunta de sus ojos, de la novela de Eduardo Sacheri, está mezclando cuestiones sociales y políticas de la Argentina, sobre todo el postdictadura, ¿no? Y la mano de obra de la dictadura, el predictadura con los grupos parapoliciales y demás. Fíjate que una de las escenas de la película se pasa en una cancha de fútbol. Pasa en la cancha de fútbol en un partido entre Racing y Huracán, acá muy cerca de mi casa. Yo vivo a 2 kilómetros apenas del Palacio Ducó, que es el estadio de Huracán. Y vos imaginate Sacheri cómo lo va enganchando la historia, ¿no? Y cómo Sacheri entiende que cuando está escribiendo una novela está la idiosincrasia del pueblo o de lo que él está describiendo. Y en todo tenemos el fútbol, en todos lados. Hay, otro de los aspectos, al menos que yo he tenido la posibilidad de nutrirme, es al recibir las historias de la gente. Como participo en redes sociales, escribo ahí, me llegan muchos mensajes, me llegan mails y con historias que me las cuenten ellos. En algunos casos me las redactan como si fuese un cuento escrito por ellos, en otras simplemente me van detallando los hechos, y ahí hay una retroalimentación tremenda, increíble, y finalmente lo interesante del fútbol es también eso, los prismas de los personajes, lo que te quiere decir cada personaje, cada instancia, cada momento. Y estoy muy de acuerdo con el hecho de hablar más del fútbol del ascenso, del fútbol del barrio, del amateur. A mí siempre me toca discutir esto porque la gente cuando habla de fútbol de manera peyorativa o cuando quiere criticarlo o cuestionarlo, lo hace a partir de los grandes salarios, los supramillonarios, pero ese es un fragmento menor, digamos, de una parte de la industria mínima que saca esas ventajas, digamos, de lo que puede ser el fútbol. Pero el resto de hueones jugamos la pelota porque nos gusta nomás. Y me parece que enfocarnos en eso, enfocarnos en que finalmente el fútbol no está limitado a los grandes, sino que es mucho más democrático, por decirlo de alguna manera, es clave traspasar esa información, es clave, digamos, que esté en el debate, que se hable, y obviamente, o sea, se podrían realizar tremendos trabajos periodísticos a partir de lo que está diciendo Juanqui. Y de hecho me generó a mí en este momento unas tremendas ganas de escribir. De hecho llevo como 2 semanas sin escribir y ahora tengo muchas ganas de escribir, así que lo agradezco mucho. Ojalá que algún día pueda ser tu productor. Bueno, ojalá, si lo hacemos, vamos a terminar en el cine, seguro. ¿Cómo que no? Si nos gusta tanto el cine, nos apasiona, nos encanta, cultura popular, una de nuestras pasiones. Yo le llamo pasiones populares a todo lo que nos hace bien. Sí, al fútbol, no, la a la rompemos. literatura, al cine, a las cosas que ayudan a vivir. Sí. Las cosas que Ahí nos ayudan a vivir. te tengo que presentar al guatón Nelson, que es uno de los personajes que creé, que es un guatón bebedor pichanguero y que le va muy mal en el amor. Así que es un personaje de comedia, de fútbol, muy, muy entretenido, que realmente podríamos hacer. Bueno, ojalá podamos recordar este encuentro dentro de 10 años cuando ya entre Juanqui y Roberto ya hayan propiciado la escritura de varios libros. Con el Oscar. Sí, con el Oscar. Yo quería preguntarles, ¿hay algún gran tema alrededor del fútbol que consideren que todavía no se ha explotado desde la literatura? Que haya como una deuda pendiente. La homosexualidad me parece que es un tema demasiado tabú todavía. Que me imagino que los primeros atisbos de abordarlo y lo más fácil va a ser a partir del fútbol femenino, donde hay una expresión mucho más evidente y visual, o sea, y visible de que ocurre, pero me parece que uno de los temas que
yo también me considero que estoy totalmente al debe. Que es un tema que hay que tener cojones para hacerlo y hay que escribirlo porque hay Porque que comenzar a avanzar. en redes. Cuando uno habla medio, intenta hablar de eso en redes, la reacción de la gente me ha Yo, parecido que es bochornosa. yo Muy hice un bochornoso, texto, sí. yo hice No, un se ve texto una vez, bochornoso. yo hice un texto una vez en redes sociales hablando de homosexualidad y no tuve ni un comentario. O sea, eso no me había pasado nunca, nunca, nunca. O sea, no tuve ni un puto comentario. Nadie quiso comentar, nadie, ni a favor ni en contra. Fue como, quedaron groggy, güey. Y me parece que ese es un tema que el fútbol debería comenzar al menos a conversar. ¿Tú qué Sí, opinas, Juanqui? sin duda, porque yo también me di cuenta durante la producción de Pelota de Papel, donde nosotros tenemos literatura que habla de amor, que habla de homosexualidad, en Pelota de Papel 3, que está hecho todo por mujeres futbolistas, Mm. y que en los que están los hombres, que son el 1 y el 2, no aparecía esto, obviamente, y sabemos que es una deuda pendiente, pero también me parece que hay algo que es pendiente y que hay alguno que otro cuento, algún relato o algunos personajes que aparecen. Por ejemplo, en el cómic de Sebastián Cáceres, el artista tucumano, el argentino que nació en Tucumán, que vive en Nantes, que es un gran dibujante, Cáceres, vive en Nantes, allá en Francia. Él tiene un cómic de fútbol que se llama Carpe 10, que yo lo recomiendo siempre. Busquen Carpe 10 de Sebastián Cáceres porque también está en digital y es un cómic de fútbol único que próximamente aparentemente lo están animando. Me estuve enterando que hay gente que está trabajando en convertirlo en una animación. Es excelente y habla acerca de los representantes, la privatización, los dueños de del fútbol europeo, de cómo se llevan a los cracks, de la droga, de un montón de cosas que otros no se animan a hablar. Y Sí. hay una película que yo siempre recomiendo y que para mí nadie se la puede perder. Es una película del gran querido José Martínez Suárez, uno de los más grandes directores de cine de la Argentina, hermano de muy conocida Mirta Legrand, que es una presentadora en la Argentina que es completamente diferente el perfil de Mirta Legrand con el de Martínez Suárez, una conductora de televisión. Y Martínez Suárez fue un gran director de cine, un fenómeno, pero un fenómeno. Todas las películas que vean de él les van a alucinar. Y tiene una película en los años 50 que se llama El Crack, y que en los años 50, en esta película en blanco y negro, tan buena, tan bien filmada, es una película que tiene una condición a la hora de filmar. Cada plano es una maravilla. Y habla de un crack de fútbol en la cancha. Cómo nace un crack, cómo se apoderan de ese crack. Estamos hablando de los años 50, amigas y amigos, ¿no? De los años 50. Y él está ya denunciando cómo los representantes se van metiendo en el fútbol. Y de una manera que los jugadores pasan a ser como una moneda de cambio. Tiene un final, tiene un desarrollo, es impactante esa película. Yo siempre, de José Martínez Suárez, El Crack, la recomiendo como una de las mejores películas de fútbol que vi en la historia. Me gustaría ver eso en la literatura también. Me encantaría leer esas cosas. Hay Genial. algunas, no quiero decir que no haya. Hay muchas, pero obviamente no con ese impacto. Genial. Yo en lo personal quiero ver escribiendo más a las mujeres. Quiero cada vez más ver a las mujeres. Creo que obviamente a medida que el fútbol femenino vaya cogiendo auge se irá notando ese progreso, pero no solo por parte de futbolistas. Quiero también ver más investigadoras mujeres, periodistas mujeres escribiendo sobre fútbol. Creo que la literatura de fútbol es un mundo muy masculino, al menos como en los nombres. De hecho, no sabía, pero si Pelota de Papel 3 lo escribieron mujeres, lo compro ya mismo, que Sí, quiero todas ir. mujeres. Y es más, mira, recién cuando me motivaste a algo que me gustaría dejárselo de regalo a todas las amigas y a todos los amigos que están acá conectados con nosotros, que están viviendo este momento eh, y que están compartiendo, ¿no? Déjame regalarles algo. Cuando termine esta charla, yo le voy a dar el cuento de Pamela Viciarelli, que es una historia de amor entre dos jugadoras, que Uf, pertenece a Pelota de Papel 3. Se lo voy a dar, obviamente, a la gente del festival online de Minuto 90 para que lo suban en las redes de ellos.
Se lo voy a liberar para que lo suban en las redes de ellos y lo compartan. Es un cuento, el de Pamela Viciarelli, una jugadora extraordinaria de acá, que escribe como los dioses y que escribe una historia de amor muy linda, que está muy bien ilustrada y que tiene un prólogo que es excelente, también de una gran escritora argentina, que es Gabriela Cabezón Cámara. Así que le voy a dar el prólogo, el cuento y el dibujo para que lo compartan en el festival desde las redes y que disfrutemos un domingo cerrando con un cuento de fútbol para leer y que lo puedan compartir entre todos. ¿Les parece bien? Genial, excelente, Sí, excelente. muy buena. A Roberto creo que los hinchas de la Católica lo vinieron a adular al balcón y se tuvo que meter al apartamento, pero Es bueno. que estaba quedando sin batería, así que puta, tuve que hacer aquí, inventar algo. Yo quería entrar una recta final ya de esta conversación que me ha fascinado. Yo no sé si de pronto ustedes han tenido la ocasión de ver un poco cómo es una librería o un kiosco de revistas en Europa, en Francia, en España, en Londres. Pero cuando uno entra a una biblioteca, a una librería en París o en cualquier país como con tradición cultural futbolera europea, uno encuentra como una cantidad de libros absolutamente rocambolesca. O sea, y si uno va a un kiosco, si uno va a un kiosco en cualquier ciudad también de Europa, yo viví 10 años en Europa y fue un periodo muy, muy formador para mí en ese sentido. Uno en cualquier kiosquito de Alemania, de Berlín, de París, encuentra como 3 revistas de fútbol, 4 revistas de fútbol. No sé, yo a veces también otra observación antes de hacerles la pregunta. Europa es un territorio muy fértil en temas de revistas futboleras. Aquí en Sudamérica decimos que no, que la crisis del papel, que esto es imposible, que nada es realizable, pero en Europa, por ejemplo, en Francia tienen a la revista SoFoot, en España tienen Panenka, tienen Libero, en Italia tienen Undici. O sea, yo siento como que en este territorio globalizado vivimos 2 realidades. Y mi primera pregunta es como esa. ¿Será que los europeos leen más que nosotros o qué está sucediendo? ¿O qué está sucediendo en ese sentido? ¿Qué opina Roberto? Comparto el diagnóstico. Tengo la fortuna de tener un libro publicado en España, que es, bueno, ¿por qué amamos la pelota? Pero ya le pusieron ¿por qué amamos el balón? y sí, pues está en todos lados. Existe una gran variedad de libros, que no es lo que pasa acá, no es lo que ocurre acá, que es muy difícil de encontrar, siempre están escondidos los libros de fútbol en el último estante, bueno, y es un poco triste, o sea, es bastante triste. Pero soy de las personas que tienen muchas, digamos, expectativas respecto a lo mismo que estás diciendo tú. O sea, el hecho de crear revistas, el hecho de hacer libros de fútbol, no me parece que estemos, digamos, me parece que estamos partiendo de esto. Es como hay un reconocimiento y un renacimiento, al menos del apetito de la lectura por parte de los futboleros, de entender que, porque es difícil leer fútbol en verdad, porque el fútbol se ve, se siente, pero creo que existen intentos, existen registros, es un camino hacia adelante. Por ahí, bueno, lo que quería decir básicamente era una crítica a las librerías en general. Me parece que son, bueno, voy a reiterar la palabra, me parece que son muy snob en algunos casos. Que solamente le dan tribuna a cierto tipo de autores. Si no es político, la weá no lo ponen digamos, fuera, para que se vea. Tiene que ser político, tiene que ser una novela, digamos, de un perfil supuestamente más elevado. Y la literatura, el fútbol, se relega, está más relegada a otro espacio. Pero la única manera, digamos, de dar esa batalla es haciendo libros que les vaya bien y posicionarlos.
Creo ¿Qué que opinas, Juanqui? ¿Cómo incentivar la producción de material futbolero, literatura futbolera en Sudamérica, viendo en serio cómo en Europa yo creo que se publica más, se escribe más, pero no tenemos la misma cultura Sí, futbolera? ¿Cómo lo sí, manejas? pero no tengo duda que tiene que ver con atraer a un público. Yo creo que en donde se falla es en cómo atraer a la gente hacia la producción que hacemos. Yo creía, con Pelota de Papel, me rompí la cabeza para hacer un libro atractivo. Y no dejé nada librado a las editoriales, ni a quien lo sacó, ni nada, porque ya de entrada sabíamos que nosotros íbamos a perder dinero, que no íbamos a ganar un peso con este libro, que no íbamos a jamás, que nosotros seguimos los derechos, el 100% de las regalías, así que yo me rompí la cabeza para que el libro sea atractivo y le pedí ayuda a todo el colectivo. Yo creo que Pelota de Papel se compra tanto, se vende tanto, porque es atractivo, porque tiene dibujos, porque es un libro objeto, porque cualquiera que tiene Pelota de Papel en la mano dice, wow, che, mirá la cantidad de cuentos de fútbol, están escritos por los jugadores, y vos, David, lo dijiste, acá no mentimos, yo me encargué encerrado meses en mi casa, en donde salía a trabajar nada más, a hacer las notas en Fox y volvía a encerrarme con todas las paredes acá de mi casa llenas de cartulinas y de ideas que iba anotando, de que sea un libro atractivo. Y cuando llegamos a la editorial le dijimos, esta es la tapa, este es el nombre, este es el dibujo, este es el pizarrón, los dibujos y el dibujo de los jugadores va escrito con tiza, la pelota de papel es la escuela, donde se aprende a leer, a escribir y a dibujar, que están en el libro, el dibujo, la escritura, la lectura. Teníamos todo pensado, creíamos que tenía que ir de esa manera. Para mí tiene que haber desde las editoriales una apuesta en las buenas ideas. Y si no, que sea desde los medios. Y si no, que sea desde la autogestión. Desde el lugar donde sea, nunca tratar de ir a combatir a estos monstruos que tenés que después, que te tiran en el final de la librería, porque te ponen nunca te dan una exhibición, nunca te dan nada. Y aparecen libros de gente que saca libros porque son famosos en Instagram o en YouTube o en donde sea, que después el libro pasa sin pena ni gloria y termina siendo para apoyar el cenicero, ¿no? Pero estos libros tan queridos que se hacen con tanto, pero con tanto coraje, con tantas ideas, con tanta pasión, nosotros los tenemos que acompañar con buenas ideas de creatividad, desde las editoriales, desde los autores. Nunca, nosotros le decimos a todos, cada uno que haga un libro atractivo, vayamos a pelear contra los grandes, vamos, ¿cómo no le vamos a ir a jugar si Maradona con el Napoli le jugaba a la Juventus y le mostraba la pelota? ¿Entendés? Inspirémonos en esa gente, en que los grandes sean derrotados de una vez por todas, porque te invaden, vas a la feria del libro y es imposible meter tu libro. Vas a cualquier lado y no podés meterlo. Por eso a mí me encantaba, vos nombrabas librerías, me encanta, yo llego a cualquier ciudad y lo primero que hago es ponerme un par de zapatillas y un pantalón corto, un pantalón cortito y me voy a caminar. A mí me gusta conocer así. Y eso es lo que hago. En todos lados a donde he viajado con mi profesión, hago eso. Yo siempre lo primero que tengo en una mochila son las zapatillas, un pantalón corto y a caminar. Es la mejor manera de conocer el mundo y así tiene que ser y hay que ir a buscar las librerías, hay que buscar ideas, hay que copiar ideas. Es como cuando los grandes del cine le dicen a los más chicos, chicos, copien ideas de los grandes a la hora de filmar. Te lo dice Jim Jarmusch, te lo dice Tarantino, te lo dice Scorsese, te lo dice Abel Ferrara, te lo dicen los grandes directores de cine de la historia. Te dicen, che, andá a buscar ideas y si tenés que copiar a los maestros, homenajealos, copialos, pero aprendé a filmar, aprendé a escribir, aprendé a hacer esas cosas. Bueno, busquemos cómo defendernos de todas estas situaciones. Sí, pero yo me sueño un continente sudamericano por ahí en 10, 15 años, en donde yo tenga acá un amigo francés y me lo lleve a patonear todos los países de Sudamérica y en cada país de Sudamérica encuentre una propuesta literaria propia, autóctona del país y que mostremos lo nuestro. Creo que eso se encausa un poco en el renacimiento del cual habla Roberto. Yo les quería preguntar, vivimos en serio también cada vez más en una era que yo no sé, es como que tenemos tanta tecnología, pues yo creo que esa tecnología nos embrutece.
cada vez más es como cosas como TikTok, o sea, es como vivimos en la época del contenido de 5 segundos o los Instagram Reels. Creo que los tres escribimos, yo en Pinceladas, Roberto en Barrio Bravo, tú Juanqui también. Cada vez más la gente, si ve un escrito de más de 4 párrafos, se empieza a asustar y empieza como a decir, pero ¿por qué no escriben más cortico, escriban más chiquito? Vivimos en tiempos difíciles para plantear propuestas literarias. ¿Ustedes cómo vemos como para solventar esos desafíos, Roberto? La magia tuya es que a través de tu prosa has logrado romper esos paradigmas. Quiero que de hecho nos cuentes cómo te sentiste cuando tu libro Barro Bravo estuvo como a número 1 más vendido a nivel mundial en Amazon. Creo que tienes una foto ahí para la posteridad. Sí, pues fue número 1 El Mundo en Amazon, y los 3 libros han sido número 1 de venta en Chile por hartas semanas, meses. Así que ha sido totalmente un éxito. Yo me siento bien con eso. Lo veo también al momento de escribir en redes sociales, que hay una relación muy rica con la gente, muy entretenida aparte. Yo me siento uno más, soy como el hueón bueno para escribir, pero soy uno más de la comunidad, ¿no? Y yo creo que el desafío es lo que decía Juanqui, hacer cosas interesantes, entretenidas. El contenido en sí mismo creo que marca una gran diferencia. Al hacer un contenido, ya quizás no vas a ser el más popular de las cuentas de fútbol, pero vas a tener un nicho importante. Y vas a tener, digamos, una masa o mucha gente que va a valorar lo que estás haciendo. Una de las cosas que más me reconforta a mí es cuando escribo no me ponen mucho texto, me dicen poco texto, como que quieren más. Y, y es eso, pues, finalmente como desafiarse a tratar de dar algo que pueda ser especial para las personas. Y en ese sentido creo que hay elementos que son súper importantes. Reitero, el tono. Para mí el tono es fundamental, la velocidad con que se escriba, obviamente la cercanía, tener un lenguaje simple. Yo a veces siento que los escritores o los autores son muy rebuscados al momento de usar las palabras, están más preocupados de su pluma que la gente entienda, y existe también yo diría, una seria deseos, yo diría, de hacer analogías todo el tiempo. Bueno. Es como que no existe otro recurso aparte de la analogía, y creo que a veces también son analogías un poco rebuscadas. Me parece que el tratar de hacer algo simple pero inteligente es el desafío a la hora de escribir, al menos en redes sociales, o hacer libros actuales que hablen de nuestro tiempo, de cómo estamos pensando y viviendo. Oye, Juan, que es que ya me dice que queda poco tiempo. Yo no me quería ir sin realmente preguntarte. Tu iniciativa, Pelota de Papel, de nuevo, pionera, innovadora, creativa, 3 ejemplares, 3 tomos. ¿Qué sigue para ese proyecto tan bonito? Que es de hecho un proyecto en donde tú funges como director de orquesta y le das la voz a la gente, como que escriban, pero siempre una perspectiva muy inclusiva. ¿Viene Pelota de Papel 4, 5, 6? ¿Cómo pinta el proyecto? Sí, bueno, nos están pidiendo pelota de papel 10 con cuentos de Maradona. Nos están pidiendo Bueno. pelota de papel 4 con una iniciativa que tenemos hace bastante, que tiene que ver con tratar de unir al fútbol de manera continental. Estamos en eso. Está trabajando también un gran amigo mío, Javier Lanza, como productor también al lado mío y ayudándome, un pibe con mucha experiencia, hombres, mujeres, no sabes la cantidad de gente. Y tenemos también un libro que no sacamos todavía, que tiene que ver con pelota de papel, pero que va por otros deportes. Vendría a ser de la colección Pelota de Papel, pero va a ir por otros deportes. Y está buenísimo. Está el 80%, 85% del libro terminado. Lo tengo en esta misma computadora que estoy hablando y lo veo y bueno, ya será el momento. Todo tiene un momento, hay que parar las ansiedades y yo lo que espero es que Pelota de Papel tenga un lindo cierre. Que tenga un lindo cierre y que quizás se convierta en una serie. A mí me gusta mucho el cine, me gusta el audiovisual. Sí. Yo soy un enfermo del cine, como de la música, como del fútbol, y me parece que podría tener podría desarrollarse de manera documental, de manera de animación, de manera de ficción, con cada uno de los cuentos
en lo que es lo audiovisual. Y por supuesto, tenemos 1000 formas de escribir. Yo tengo 6, 7 ideas para que Pelota de Papel tenga miles de hijas y de hijos, y que siga haciendo lo principal, David, y te agradezco tanto a vos y a Roberto y a toda la gente, que sea un proyecto colectivo, que esto sea colectivo y que con cada peso que se pueda juntar del libro se pueda seguir ayudando a quienes elijan los jugadores, porque los que eligieron a quién ayudar fueron ellos. Así que siga eso en manos de los jugadores y que sigamos llevando la literatura deportiva a todo el continente, a todo el mundo. Siga siendo así de orgánico, es que es orgánico, es que te lo juro. Hoy en día cualquier jugador famoso, porque todo personaje famoso tiene que sacar su autobiografía, saca su libro. Entonces no sé si ustedes, o sea, yo me leí la biografía de Ibrahimovic, estoy leyendo la de Pirlo, me leí la de Del Piero, pero no son propiamente ellos los que se sientan como a escribir sus historias, ellos cuentan como con escritores fantasmas que como que les arreglan las ideas y las... Claro. Pero la única buena que leí de ese estilo, la única buena que leí de ese estilo fue la de Andrea Gassi, que está Moringer atrás de él, que es un premio Pulitzer, y es sinceramente buena, pero creo que Moringer respetó la esencia de lo que Agassi le va contando y trata de armar el texto con eso, pero no siempre sale bien, como vos bien decís, David, está muy bueno lo que marcaste. Pero lo tuyo es orgánico y que Pelota de Papel siga siendo así orgánico. Bueno, hemos llegado realmente al final de esta conversación. Espero les haya gustado. Fue realmente un honor estar y compartir este espacio. Mi nombre es David Díaz Bejarano, director de Pinceladas de Fútbol de Colombia por un periodismo deportivo diferente. O recuerden, Juanqui Jurado, lo encuentran en Twitter. Juanqui Jurado tiene un podcast realmente muy chévere, un plan simple y obviamente Pelota de Papel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y las que se vengan. Y Roberto Meléndez, Barrio Bravo, realmente Barrio Bravo de las voces futuras de Latinoamericana, pues que tú ya no eres Chile, weón. O sea, tú ya no eres Chile, tú ya eres realmente una voz con audiencia continental. Te felicito. Realmente agradecemos al Festival Minuto 90. Se tomaron un trabajo tremendo. Fue realmente una semana futbolera, las mejores películas. Un aplauso para ellos. Y pues, muchachos, nada más que agregar. Realmente fue un privilegio y un honor. Igualmente, Chao, pues. fue un gustazo haber conversado con ustedes, haber conocido a Juanqui, haber hablado contigo nuevamente, David, y esperamos seguir en contacto. Me parece que es de las cosas buenas que se está dando a través de la tecnología es poder tener más contacto con los países de la región. Necesitamos tu revista. Claro que sí, se viene el primer número ahora dentro de poco y espero tenerlo para el segundo número. Y obviamente, ¿Cómo se llama la revista? Bravo, por supuesto. Ah, ya, bueno, ahí está. Claro, Barrio Bravo, la revista. Muy bien, David y Roberto, un abrazo grande, que viva Diego Armando Maradona, por todo el continente, por todo el mundo. Abrazo grande. Nos vemos. Ya pues.